Hola, en este video te hablaremos de la región Pacífico y tres hitos históricos ocurridos en Colombia. En esta región se encuentra parte de cuatro departamentos, los cuales son el Nariño, el Cauca, Valle del Cauca y el Chocó, conformada por 178 municipios localizados en estos cuatro departamentos. Chocó está 90% dentro de la región. Al norte tiene una parte en el Golfo de Urabá que lo pone en la región Caribe, el único departamento colombiano con costas en los dos océanos, y al oriente toca las estribaciones de la cordillera occidental. La región está recorrida por caudalosos y profundos ríos como el Atrato, el San Juan, el Baudó, el Mira y el Patía. Algunos de ellos constituyen las únicas vías de comunicación en una región mayoritariamente selvática. La forma mayoritaria de progreso y supervivencia se basa en los ríos. Es una región con una inmensa riqueza ecológica, hidrográfica, minera y forestal. Las principales ciudades son en su orden Buenaventura, uno de los principales puertos marítimos de Colombia y el primero del país sobre el Océano Pacífico. Quibdó, capital del departamento de Chocó, Tumaco y Guapí. Subregiones, cuenta con la serranía del Baudó y del Darién, valle del río Atrato y el del río San Juan, y la llanura costera del Pacífico. Parques nacionales naturales como el Ensenada de Utría, Gorgona, Tatamá, Sanquianga, de los Catios, Uramba, Bahía y Málaga. La organización político-administrativa de Colombia en la actualidad está organizada territorialmente por 32 departamentos, 1.123 municipios y 10 distritos que son entidades territoriales a nivel local con condiciones jurídicas diferentes a los municipios. Otras divisiones especiales son las provincias, las entidades territoriales indígenas y los territorios colectivos. Es por esto que no cuenta con una organización político-administrativa propia, dependiendo principalmente de la organización nacional. Aún así existen los RAP, Región Administrativa y de Planificación. Caracterización poblacional. Por cuestiones de diferencia en los valores encontrados, no fue posible dar este dato de forma aproximada, ya que en la información que se encuentra dan datos desde 1 millón hasta 8 millones los habitantes de la región Pacífico. En la actualidad es la única región de Colombia con mayoría absoluta de comunidades afrodescendientes, aproximadamente el 90%. Está poblada mayoritariamente por personas de raza negra y mulatos, con minorías de blancos, mestizos e indígenas, como los Emberá y los Guaunana. Los primeros africanos que llegaron al Pacífico fueron traídos en calidad de esclavos durante la colonización española. Se estima que el 15% de los esclavos que desembarcaban en Cartagena de Indias iban con destino a Popayán, y de ahí se vendían a Buenaventura, Timbiquí, Chocó y otras regiones del área. Tras la abolición de la esclavitud en 1851, como la población africana no provenía de una etnia en particular, lógicamente se desarrolló una nueva identidad cultural. Por razones económicas y dada la cercanía geográfica, los habitantes del Pacífico colombiano han emigrado tradicionalmente a las ciudades y pueblos ubicados en el valle geográfico del Cauca, especialmente a la ciudad de Cali, que se ha convertido en la primera ciudad del país en cuanto al número de afrodescendientes. Buenaventura ocupa el tercer lugar después de Cartagena de Indias. Es también la tierra principal de la cultura afrocolombiana. Aspectos culturales. Gastronomía. Entre sus platos más reconocidos se encuentran los abojarrados de pescado, ensalada de calamar, camarón o langostinos, empanadas de jaiba, sopa de lentejas, gazap, almejas y cangrejo, pusando, caldo de bagre, quebrao, sancocho de carne serrana salada en cecina, pargo o corvina, cazuela de mariscos, chaupiza, el tradicional tapado de pescado, el plato insigne de la región del Pacífico. Entre sus celebraciones se encuentran las fiestas de San Pacho en el Chocó, el Festival del Currulao en Tumaco, el Carnaval del Fuego en Tumaco, la procesión de la Virgen de Atocha en Barbacoas, el Festival Folclórico del Litoral Pacífico en Buenaventura, las fiestas de la Purísima en Guapí. Sus danzas, cantos y ritmos más importantes del litoral pacífico se tienen los siguientes: el currulao, el patacoré, el berejú, la juga, el maquerute, el aguabajo, la danza, la contradanza, la jota y el bundé. Vestimenta. La región pacífica es una zona en la que aún hoy en día coexisten diversas comunidades negras que conservan intactas muchas de las tradiciones culturales de origen africano, entre ellas la forma de vestir, muy ligadas a los bailes y la música característicos de este lugar. Suelen utilizar camisas de manga larga y pantalones de drill también blancos. Las zapatillas o alpargatas son igualmente de color blanco, pero la tela es gruesa, habitualmente hecha de cabuya, que es un tipo de cuerda delgada elaborada con fibra de pita y que se usa para la fabricación de tejidos artesanales.
Entre sus mitos y leyendas se encuentran la tunda, el ribiel, la muelona y la patasola. Entre los representantes de las artes se cuenta con Herencia de Timbiquí, quizás el grupo más representativo del folclore y de la música en general en su pueblo. Asael Cuesta Cardona. Ha sido premiado en diferentes concursos de canto y fue ganador del Premio Internacional al Mejor Joven Contratenor, Revelación Juvenil, en los festivales Contratenores del Mundo y Let's Boys Humaines, Cuba, 2015-2016. Grupo Canalón de Timbiquí. Es el grupo folclórico que más gloria le ha dado a la música del Pacífico. Son los que más han divulgado sus sonidos. Cordial saludo para todos los presentes. Yo les voy a hablar sobre un hito, la historia de Colombia, que fue la Constitución de 1886, la cual fue una carta política nacional que rigió el ordenamiento jurídico de Colombia desde finales del siglo XIX hasta finales del siglo XX. Esta fue derogada por la Constitución de 1991, el 4 de julio de 1991. Se podría mencionar que tenía algunas características, que era centralista, hispánica y confesional. También se apreciaban cuatro rasgos fundamentales, como eran la unidad nacional, la libertad religiosa, derechos para todos y algo muy importante, la estabilidad y autoridad. Estableció también los temas como la nación y el territorio, los derechos civiles y las garantías sociales y la relación entre el Estado y la Iglesia. Se podría decir que llegó a tener algunas ventajas, que era el que le devolvió los derechos constitucionales a más de la mitad de los ciudadanos del país, ya que los liberales le habían quitado el poder a la iglesia mediante nuevas medidas. Con la constitución del 91 se les devolvió. A continuación le hablaré otro hito de la historia de Colombia, llamado el Bogotazo. Ocurrió el 9 de abril de 1948 y lo cual transformó mucho a Bogotá y a Colombia. ¿Qué ocurrió el 9 de abril de 1948? Que fue asesinado el líder y candidato presidencial Jorge Eliezer Gaitán en la plaza de San Victorino, en Bogotá. Alcanzaron a capturar al presunto autor de este magnicidio, llamado Juan Roa Sierra, y el cual fue ajusticiado por la misma comunidad y los mismos ciudadanos en ese entonces. A lo largo y ancho del país ocurrieron saqueos masivos y varias edificaciones del centro quedaron reducidas solamente a escombros. Estos disturbios son conocidos popularmente como el Bogotazo y se considera que representan uno de los momentos más violentos de la historia de la ciudad, debido a su gravedad y altos niveles de violencia. El gobierno decretó el estado de sitio para poder hacer frente a los acontecimientos, transformando a Bogotá, aunque el 9 de abril se relaciona directamente con el asesinato del candidato presidencial Jorge Eliezer Gaitán y el inicio del periodo histórico colombiano conocido como la violencia partidista, la cual llegó a significar también una ruptura de la proyección urbana de Bogotá, creando la necesidad de transformaciones que desde muchos años atrás se venían pidiendo y lo solicitaban actores como la Sociedad Colombiana de Arquitectos y la revista de periodistas PROA. La masacre de las bananeras, un hecho muy importante en la historia de Colombia, ya que se vulneraron muchos derechos humanos y derechos internacional humanitarios, ya que fueron muchas las víctimas y esto hoy en día y no se ha podido esclarecer exactamente o de manera concreta el número de víctimas. Y esto ocurrió el 5 y 6 de diciembre de 1928. El ejército colombiano asesina miles de mujeres, hombres y niños en Ciénega Magdalena, en lo que se conoció como la masacre de las bananeras. La matanza de los militares buscó proteger los intereses de la multinacional United Fruit Company. Y es triste ver cómo preferimos ver o cómo gobernados por algunos pocos preferimos darle poder
o acceder a las peticiones de esas personas que son de la oligarquía para poder acabar a otras personas que no pueden llegar a tener los beneficios y las riquezas que tienen muchos hoy en día. ¿Qué causó, qué atrajo esto? El aprovechamiento de enemigos políticos del gobierno, los medios de comunicación también. Fue algo muy importante porque ellos contribuyeron a que la noticia fuera confusa, tanto de manera real y en la manera de heridos de cuántos eran. ¿Por qué? Porque es muy importante mencionar que la zona cayó a la peor condición económica y social, que hubieron unos 300 soldados armados y acribillaron a mujeres, niños y adultos. El número exacto de fallecidos nunca se ha sabido, pero se calcula que pudieron ser entre 800 y 3000. Y lo más importante y como resaltar la valentía de aquellos niños, hombres y mujeres que cayeron en esa masacre, que antes de morir gritaron: viva la huelga y viva una Colombia libre. Muchas gracias.